Vamos a abrir nuestra Biblia y luego de leer los textos vamos a orar. Ahí donde usted está. En 1 Samuel 3:11. Primera de Samuel 3:11 y dice así en el nombre del Señor. Entonces Samuel dijo, habla, que tu siervo oye. Un poquito menos. Habla, que tu siervo escucha. Y Hebreos 1:1. Aleluya, qué texto ese tan hermoso y tan precioso que vamos entonces a estar analizando en esta noche. El mensaje de esta noche es: Dios es el mejor comunicador. ¿Cuántos creen eso? Dios es el mejor comunicador. Por eso dice, escúchalo primero para anunciar lo que Él dice a los demás. Amén. Aleluya. Y Hebreos 1:1 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú eres un Dios comunicador, de tal manera que quisiste extender tu voz a través de la palabra del Verbo de Dios que fue Jesucristo. Y tú fuiste, aleluya, aleluya, el Padre amoroso que quiso reconciliar el cielo con la tierra. Por eso lo trajiste y lo mandaste. Por eso le adoramos. Jesús, te adoramos. Queremos que tú nos bendigas. Bendigas nuestro corazón, bendigas nuestras almas y sobre todo que el poder de tu Espíritu Santo y el fuego de Dios arda en nuestros corazones. Padre, llevamos la mente a la mente de Cristo, los oídos, el corazón a la mente de Cristo para poder entender, y todo oído cerrado se abre, todo ojo que puede estar, aleluya, opacos, se abre para ver la luz como hoy se oraba en la alabanza, para poder ver y discernir lo que tu Espíritu Santo quiere que crezcamos en esta noche, para tu gloria y tu honra. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Aquí en Hebreos explica algo muy maravilloso y dice que Dios de alguna manera antes hablaba a los padres. ¿Qué significa los padres? Los padres en la antigüedad eran los llamados antepasados patriarcas hebreos. Los padres, los patriarcas. Dios hablaba a través de los patriarcas. Y también hablaba por los profetas. Y yo añadiría que habló por los ángeles. De una forma maravillosa, Dios habló por los ángeles. Pero dice que en estos últimos tiempos se refiere a los últimos tiempos, los últimos días, nos ha hablado a través de el Hijo. Entonces, todos sabemos que el registro de los evangelios quedaron grabadas las palabras y hay una similitud entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y aún sobre aquellos que siguieron escribiendo Hechos de los Apóstoles, recordando la palabra del Señor Jesús. Quiere decir que si nosotros leemos Juan o nosotros leemos Mateo y apuntamos y repetimos y volvemos a escuchar las enseñanzas de Jesús, seremos 100% edificados, porque Él nos habla a través de la voz que está escrita en los evangelios. Amén. Juan fue la persona que pudo discernirlo en el Espíritu. Mateo lo discernió como el profeta que iba a venir cumpliendo la palabra. Lucas como el hombre de Dios en la tierra siendo Dios. Cada uno de ellos vio a Jesucristo tal como Él era y nos transmitieron esta verdad. Ahora, cuando llega Jesucristo a la tierra, Él
toma el lugar de los profetas, porque dice que hasta el primero, que fue Samuel, hasta Juan el Bautista, dice Jesucristo, que fue el último profeta, porque ahora él iba a tomar el lugar de los profetas y todo lo que los profetas habían hablado de él. ¿Se acuerdan el camino de Maús? ¿Qué fue lo que dijeron? En el camino de Maús estaban confundidos y estaban tristes porque había muerto Jesús. Sin embargo, él se les acerca y comienza a caminar y le dice: ¿por qué estáis tristes? ¿Eres tú acaso el forastero que no sabe lo que ha pasado? Que ha muerto en la cruz del Calvario injustamente a nuestro gran profeta o nuestro querido Jesús, el maestro destacado entre nosotros. Y dice que Jesús le comenzó a hablar todo lo que los profetas habían hablado de él. Y dice que cuando llegó a la mesa, quédate, quédate. No habían entendido nada hasta que él les partió el pan. Y ahí entendieron que Jesucristo era el que estaba hablando con ellos, resucitado. Quiere decir que ya Jeremías, en el 7:23 de Jeremías, quien quiere buscar la Biblia y marcarlo, dice así, 7:23 de Jeremías, que más esto les mandé diciendo: escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Es decir, Jeremías, bajo la unción del Espíritu Santo, estaba hablando por boca de Dios y Dios estaba hablando y dice: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz. Quiere decir que si Jesucristo tomó lugar de los profetas y en estos últimos tiempos nos ha hablado a través del Hijo, Dios tiene no solamente el don de comunicación, sino quiere que nosotros aprendamos a escuchar su voz. Oír la voz de Dios trae una garantía preciosa. Oír. Busca conmigo Juan 10:27. ¿Cuántos recuerdan San Juan 10? ¿De qué se trata San Juan 10? ¿Alguien recuerda? El capítulo de San Juan 9 habla del ciego, pero San Juan 10 habla del buen pastor. Entonces, hay una garantía en oír la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz. San Juan 10:27. Y yo las conozco y me siguen. Oír la voz de Dios es la verdadera marca que todo discípulo en todas las edades, en todo el tiempo de estos 2000 años que han pasado, las edades, es lo más importante. Y no solamente en este Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, sino en el Antiguo Pacto. Oír la voz de Dios, como dice Jeremías, era lo más importante porque había una promesa. ¿Cuál era la promesa en Jeremías 23 que acabamos de leer? Para que os vaya bien. Quiere decir que hay una bendición cuando oímos la voz de Dios porque nos va a ir bien. Cuando Jesús se refiere en Marcos 4:9, a ver, ¿quién puede decir qué dice 4:9 en voz alta? Jesús repitió 2 veces, Marcos 4:9 y Marcos 4:23. ¿Alguien puede leer en voz alta qué fue lo que Jesús dijo en este lugar, en ese momento, 2 veces en su discurso? El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora yo pregunto, ¿Jesús hablaba de las orejas y del oído normal?
¿Eh? ¿Hablaba de oír normal? ¿Eh? No. Jesús estaba hablando no de lo físico, sino se refería a la condición interna del corazón que escucha. Es decir, el corazón que escucha, que tiene deseo de indagar y de aprender y escucha en el espíritu. El que tiene oídos para oír, oiga. Quiere decir que como un buen comunicador, él quería comunicar, pero no todos los oídos estaban abiertos o estaban sensibles, ligados al corazón, para tener deseo de oír lo que Dios habla, y así pasa hoy. ¿Por qué Jesús fue un comunicador de su Padre? Si tú te dedicas a leer San Juan y lo ves como lo veía el propio discípulo, el Mesías, el Hijo de Dios, él discernió que Jesucristo era más que un profeta, más que un maestro raboni. Entonces, él entendió que él traía un mensaje del Padre. Tú, si comienzas a leer, vas a ver la confrontación que Jesús tenía con el espíritu religioso de los mismos sacerdotes, intérpretes de la ley, saduceos, fariseos, que estaban ligados a la religiosidad de Israel o a la ley o al Torá o al Talmud que mantenían y escribieron después que vinieron de Babilonia. Jesús fue un buen comunicador de su Padre, porque cuando ellos confrontan a los que supuestamente representaban al Padre, les dice: yo hago lo que el Padre me ha enseñado y yo digo lo que escucho de mi Padre. Y si usted le gusta estudiar la palabra, no leerla, sino estudiarla, no el viernes ni el domingo, sino usted personalmente en su casa, cuando usted estudia San Juan, usted se da cuenta que él repite una y otra vez: yo hago lo que he visto y veo hacer a mi Padre. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Él me ha enseñado y oigo, lo que oigo de Él es lo que yo repito y yo digo, porque el Hijo honra al Padre. Entonces queremos decir que Jesús fue realmente un buen comunicador. ¿Y qué significa entonces ser un buen comunicador según el diccionario Real Academia Española? Dice que es hacer a una persona partícipe de lo que tiene. Es decir, yo puedo tener muchas cosas, pero si yo no las comunico, yo me quedo solamente egoístamente para mí. Pero cuando yo participo lo que tengo, lo que sé, yo soy un comunicador. Por eso necesitamos que el maestro sea un buen comunicador con los alumnos, que el esposo sea un buen comunicador con la esposa, que los padres sean buenos comunicadores con los hijos, que el pastor sea un buen comunicador con las ovejas, que los líderes sean buenos comunicadores con sus discípulos. Porque muchas veces suceden cosas que no tendrían que suceder porque no hay una buena comunicación. Sin embargo, decimos que la comunicación es hacer participar lo que uno tiene a los demás. O decir: a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro, corrígelo antes que puedan suceder cosas peores.
Entonces está comunicando y avisando o explicando cómo el Señor fue comunicador a través de los ángeles, a través de los profetas, a través de los padres, y ahora es un comunicador a través de Jesucristo mismo. Por eso toda la gloria y toda la honra siempre es para Él. Ahora, yo estaba pensando justamente por qué necesitamos recibir, oír la voz de Dios en estos tiempos. Es importante oír la voz de Dios porque hoy más que nunca hay miles de voces que traen confusión y mentira. Hasta a veces se oye por diferentes lugares, por las ondas cortas o largas, se oye y las personas empiezan a oír voces, o las personas creen que es el Espíritu Santo, las personas creen que es Dios. Entonces, hemos estado viviendo la humanidad entera bajo un terror de miedo y muchos se han confundido pensando, ¿es de Dios? ¿No es de Dios? ¿Lo hizo quién? ¿Lo trajo quién? ¿Este es bueno? ¿Este es malo? Entonces, ¿qué me pasará? Y no es necesario entrar en detalles que usted ya lo sabe y usted ya lo vivió. Entonces, las personas han caído bajo un estrés de emociones. Y a mí no me gusta esto porque golpeo aquí. Perdón. Un estrés de emociones. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que cuando usted está bajo la emoción continuamente de su corazón, deja de pensar, porque dice que las emociones están en el centro del cerebro, pero deja de pensar con los pensamientos que están en frente de adelante de nuestro hueso frontal. Entonces, ha llegado la humanidad a un punto de que ya no pensaba, sino que seguía como ovejas todo lo que se le decía. Decían esto y ahí estaba pensando, vamos a hacerlo. No razonaron. Alguien les decía, no creían. Llega un momento que alguien dijo, los doctores dijeron, no trate de convencer a otro porque no le va a hacer caso. Y digo, ¿what? ¿Por qué? Porque la gente está tan bajo las emociones que no lo dejan pensar, no se ponga a discutir, no se ponga a querer cambiar la situación. Porque cuando una persona o cuando un niño está pataleando, está gritando que quiere algo y está en un estado de, vamos a decir, de frenesí, y usted le dice, bueno, no quiero que actúes así porque eso está malo. Mira, yo te voy a comprar el cannabis. No hace caso de nadie. Hasta que no salga de esas pataletas, usted y se sienta inteligentemente, si tiene inteligencia, va a poder tratar de decirle algo y entender. ¿Cómo está la humanidad? Está bajo las emociones. ¿Por qué? Porque ya esto ha sido estudiado hace ya mucho tiempo atrás, de cómo controlar las masas, cómo controlar los pensamientos, cómo controlar a que las personas entren en estrés, las personas entren bajo un control total, donde las emociones hagan que las personas no entren en razón. Entonces, ¿cómo entonces diferenciar y poder oír la voz de Dios? Porque mire qué fácil, son 3 cosas nada más. Cuando nosotros estamos tranquilos, estamos bien, de repente viene un flechazo en la mente y dice, mira fulana aquella vez, ¿te acuerdas que no te saludó? Seguro que... Y tú entonces empiezas a pensar, esto es lo que viene de tu mente, de tu corazón. Y la persona que le empieza como la vaca que rumea, ¿sabe la vaca? Saca del estómago. Hay personas que están de repente un dardo de Satanás, no, de la mente, perdón, vamos a hacer 3. De la mente y empieza, sí, claro, porque no me quiere, claro, porque mira, ay, claro, porque la otra vez, sí, mira. Y entonces si usted no dice, cállate, alma, y adora a Dios.
Si usted no toma una autoridad, eso le puede dañar y hasta no querer más saludar a esa persona, porque usted se ha creído lo que su alma o su mente o su corazón le ha dicho. El dardo del enemigo es diferente. El dardo del enemigo viene de repente con un solo pensamiento. Qué fea que tú eres. Y se fue. Y tú quedaste. Bueno, ay, sí, de verdad que, ay, pero qué mal que me veo. Y usted se lo creyó. A veces el enemigo viene con él viene con un dardo rápido, pero ese dardo lo deja usted en duda. Ahí vemos también que esa duda ha venido de parte del enemigo. De repente, cuando en un silencio, cuando está orando, cuando usted en la noche le pide a Dios que le enseñe, viene algo suave a su espíritu, eso le trae paz, eso fue Dios que le habló. Quiere decir que tenemos más batalla con nuestro propio corazón, nuestra propia mente, porque la mente recibe todo lo que ha pasado durante el día y a veces en la noche, ¡pam!, se acuerda de que se enojó con aquel compañero de trabajo, que aquel le hizo esto y su corazón se empieza a deprimir y a entristecer. Quiere decir que tenemos que discernir y darnos cuenta, a percibir nuestro oído espiritual, como decíamos al principio. El oído capta miles de voces, pero el oído espiritual es el que tenemos que ejercer a discernimiento para poder, ¿qué es lo que Dios me dice? Ustedes sabían que se está promocionando el ayuno sin hablar las 24 horas del día. ¿Cuánto escucharon eso? No, usted se ríe. Ajá. Están promocionando el ayuno sin hablar 24 horas para comenzar a oír un poco más en el silencio a Dios. Y usted dice, qué cosa más rara. Bueno, sí, es raro. Pero ¿usted no cree que durante el día hablamos demasiado? Conversamos demasiado. Estamos toqui todo el día y a veces el alma necesita un poco de silencio. Por eso los ayunos son para entrar en el silencio, en el reposo, porque el Padre Celestial habla en lo más profundo del corazón. ¿Cuántos escucharon alguna vez al Padre Celestial? Jonathan, ¿escuchaste alguna vez la voz del Padre Celestial? ¿Y Carlitos también? Le voy a explicar cómo el Padre Celestial habla. El Padre Celestial habla diferente a todo lo que podemos nosotros pensar. El Padre Celestial no solamente es inmenso y grande, sino cuando Él me trajo la revelación de su presencia, me llevó un día que estábamos en un culto de oración, orando, me llevó a una inmensidad tan grande que yo miraba para adelante, no veía nada. Miraba para el costado, no había fin. Ni me atrevía a mirar para atrás. Era un lugar como si tú te fueras arriba del cielo y en medio de la oscuridad sin estrellas. Yo sabía que en esa inmensidad, delante mío, sin verlo, ahí estaba Dios, el Padre Celestial. El Padre Celestial da identidad. El Padre Celestial habla a tu corazón porque te quiere enseñar algo para el resto de la vida. Yo tenía 17 años y de repente me dice, en mi espíritu sentí que me decía, no sentí esas voces que vio en el Apocalipsis, esas voces de trueno, de susto, de miedo, no. Una voz que me decía, ¿quién te justificará delante de mi presencia? Yo dije, bueno, yo creo que nadie. ¿Tus ayunos? Yo muda. ¿Tus oraciones?
una inmensidad, era como una eternidad que no tenía fin. Yo estaba sola, pero Él estaba ahí enfrente, allá atrás, en la oscuridad, hablándome. Y me decía, ¿quién? Y yo dije, nadie. Era una inmensidad que nadie te podía ayudar, ni uno mismo te podía ayudar. Justificarme yo delante de esa inmensidad, nadie. Entonces me dijo, solo la sangre de mi Hijo te puede justificar. Y usted sabe que comencé a adorar y a llorar, a adorar y a llorar, y esa visión se fue. Y yo aprendí desde ese entonces a valorar, a amar y a entender que justificados somos por la sangre derramada. Y que no es juguete que el Padre nos identifique como hijos, porque si nos habla es porque desea comunicarnos su verdad. Yo tuve un excelente padre. Mi padre a los 8 años me enseñaba a leer la Biblia y a subrayarla. Sacaba tiempo para eso. Cansado de su trabajo, a veces agotado, pero a la noche, Lidia, ven aquí, vamos a estudiar. Y cuando viajábamos, que nos íbamos para la iglesia juntos, él pasaba hablándome de la palabra y era tremendo comunicador. Pero cuando tenía ese padre hermoso y lindo, de repente el Padre se me revela a mí. Ese Padre toma más fuerza en mi espíritu, el Padre Celestial. Muchos nos quejamos o nos hemos quejado, y es verdad que hay una huerfandad en la humanidad. El pastor hace tiempo que predica ese mensaje, y es un mensaje que pasaba los jóvenes llorando al altar. En Filipinas fue una cosa tremenda, la huerfandad. Es verdad, hay huerfandad, porque aunque hubiéramos tenido un padre excelente, la identidad da una identidad en la carne y en lo que somos como apellido y como nacionalidad, de donde Él es y nos transmite el ADN y pasa a nosotros el Padre natural. Pero cuando eso no es una excusa para decir yo no conozco a Dios, porque el Padre Celestial sí quiere comunicarse contigo y darte la verdadera y única y preciosa identidad. Y única identidad. Entonces, volvamos otra vez. ¿Por qué tenemos que oír lo que el Espíritu Santo habla? ¿Por qué tenemos que oír, aprender a oír a Dios? Hemos dicho porque hay una sociedad que está bajo solamente por las emociones. Entonces, esas emociones no nos dejan entender ni razonar. Ahora, cuando viene esa unción de oír, de estar en la comunión con Él, eso nos ayuda. El bautismo y la unción del Espíritu Santo es nuestra ayuda a ir al Padre. Y mira, cuando nosotros hacíamos liberación, al inicio de la iglesia hacíamos mucha liberación. Lo que hacíamos era llevar a la persona a la cruz y luego llevar al Padre. Cuando lo llevábamos a la cruz, hablaban con Jesús y más o menos se identificaban. ¿Dios quién es para ti? Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Bueno, y decían. Pero cuando dice, ¿tú conoces al Padre? La mayoría decían no. No conocían al Padre. Entonces, el Espíritu Santo nos lleva a Cristo. ¿Pero Cristo a quién nos lleva? Al Padre. Porque como dije en Juan, él continuamente decía, yo y mi Padre trabajamos, yo y mi Padre somos uno. Todo lo que yo hablo, lo hablo porque mi Padre oigo hablar. Lo oigo hablar de mi Padre. Mire, no hay nadie que pueda tener una excusa. En estos tiempos
Oh, sí, que esto, que el otro, que aquí, que allá. No, es Dios que está probando los corazones. ¿Quién? Dios. Dios. ¿Y sabe qué? Algunos no han pasado por la balanza, pero vamos a seguir con el tema, porque es más importante el tema que poder entrar en detalles. Mira, cuando aprendes a oír a Dios, entonces vas a estar listo para hablar lo que Él te dijo. A veces se habla tantas boberías, tantas tonterías. ¿Y a usted no le fastidia cuando hablan de la moda, que de esto, que del otro, que el fútbol, que la música, que esto? Eso no llena el alma. Eso no llena el alma. ¿Qué es lo que llena realmente el alma? Cuando te hablan de Dios, cuando la palabra que es viva y real. ¿Cuánta gente está hablando tonterías de parte de Dios? ¿Cuántos profetas dicen que son profetas y están mintiendo, están engañando? Porque para hablar de parte de Dios hay que oír primero a Dios. Es imposible que tú digas, Dios me dijo esto, Dios me dijo el otro, cuando tú no estás oyendo, o cuando tú agarras un texto de contexto y entonces dices, así dice la Biblia, y te sales del contexto y dices otra cosa que no está escrito en la Biblia. Una de las cosas que tenemos que ser fieles es, si Ezequiel 14 habla de la idolatría de los líderes de Israel, no salgas con otra historia que no sea la idolatría de los líderes de Israel. Tenemos que ser fiel en la palabra. No nos inventemos las cosas. Hay miles de textos que han sido sacados de contexto, pero hoy es como que Dios está tirando una balanza aún en lo que Dios ha hablado. Aún en lo que Dios habla. Y la gente por todos lados son profetas. Y usted escucha, pone YouTube y todo el mundo profetiza. Los católicos profetizan, la Virgen María está profetizando, Nostradamus profetiza, el Buda profetiza, el hinduista profetiza, y la nueva era profetiza. Y entonces dice oh no, sí tiene razón. Mentira, no tiene razón, tu mente cayó en engaño. Tenemos que ser fieles. Y eso solamente lo trae la identidad del Padre en nosotros. Entonces, mira lo que dice. Hubo una persona, yo tengo un ejemplo precioso, que le dijo San Juan a la última iglesia en la Laodicea. Laodicea, ¿se acuerdan la última iglesia? Ok, la iglesia, la Odisea, ¿se acuerdan de la Odisea? No, tienes ojos y no ves, oídos, compra de mí oro refinado, muy bien. ¿Se acuerdan ahora? La última iglesia, ¿sí? ¿Sí? Yo parece que estoy haciendo un monólogo, pero no importa. Apocalipsis 3:20, dice, Apocalipsis 3:20, búsquelo conmigo. He aquí yo estoy a la puerta. ¿Y qué? Y llama. Esta es la iglesia, la última iglesia, la iglesia que se cree que es rica, se cree que tiene todo y dice, tú eres pobre y miserable. Ahora, comienza diciéndole, si alguno oye mi voz, escuche bien. Porque estamos diciendo que hay una sociedad que te ha llenado de temores, nos ha llenado de mentiras, de embuste, como dice el puertorriqueño, si hay algún puertorriqueño aquí, o me mira, embuste, puro embuste. Pero para alterar tus emociones y tocar tu mente, pero dice, si alguno oye mi voz, si alguno quiere oír a Dios de verdad, de corazón, si alguien quiere ser profeta bajo el don de profecía, el don de profecía, si alguien quiere realmente hablar como yo hablo, va a abrirme la puerta, voy a entrar, la puerta del corazón.
Voy a cenar con él, él va a cenar conmigo, y al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Es decir, Jesús mismo enseñó también, como lo hemos dicho ahora, Mateo 7:6. ¿Es para todos la revelación de Jesucristo? Mire que esta pregunta es un poquito heavy. Sí es heavy esta pregunta. ¿Es para todos la revelación de Jesucristo? Estoy hablando no de la salvación de Jesucristo. La salvación de Jesucristo para todos. ¿Es la revelación? ¿Es para todos? ¿Qué usted dice? Mateo 7:6 dice Jesús: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Escuche bien. El Señor sabe cuál es el oído que quiere oír. El Señor sabe cuál es el oído que no quiere oír. El Señor juzga no por la apariencia, sino por el corazón. Observemos un ejemplo básico. ¿El profeta Samuel aprendió a oír a Dios desde niño, sí o no? Sí, 8 o 9 años tenía, o 10, cuando dijo: habla, Señor, que tu siervo oye. El Señor le dice, y estoy ahora en 1 Samuel 3:11. Me gusta usar la palabra, mi papá me enseñó eso. 1 Samuel 3:11. Dijo Jehová a Samuel: yo haré una cosa en Israel, que a quien la oiga le zumbarán ambos oídos. Wow. Señor, ¿qué es esto? Yo haré una cosa en Israel. Ahora, le voy a decir lo que hizo Dios en Israel. Dios castigó al sacerdocio, a los levitas, Dios castigó a los hijos de Elí, Dios castigó a Elí, la presencia se fue, pero a la vez Dios trajo una unción, una brecha para sacar el tiempo de los jueces e iniciar el tiempo profético. Tuvo que hacer un shaking grande. Yo he estado estudiando, porque he estado haciendo manuales para los preadolescentes, para que ellos amen oír a Dios, para que amen ser profetas. Pero he visto que tuvo que venir un sacudir pero tan grande en la época de Samuel, que perdieron el arca, perdieron la presencia. Dice: yo voy a hacer que los oídos entren quien oiga lo que yo voy a hacer, le va a zumbarán ambos oídos, le va a golpear los oídos. Es decir, a veces hay cosas que no entendemos de Dios y es que nos golpea Dios los oídos, ¿sí? Es que no entendemos. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a entender. Israel no estaba llegando a entender a Dios, porque cada uno hacía lo que se le parecía. Ya llegó el tiempo de los jueces, que todo el mundo hacía lo que quería. Y el Espíritu Santo me ha mostrado que no solamente en la época de los jueces, hay una transición, y ahora estoy hablando con una unción profética. Hay una transición en el mundo entero, en la iglesia entera. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo cosas que la gente no está entendiendo. Los oídos están bloqueados porque no entienden. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo un shaking. Cuando hay un shaking es que Dios va a pasar a nuevos niveles. Dios va a hacer nuevas cosas que algunos no van a entender lo nuevo de Dios. Y no es la primera vez que Dios hace eso.
Oh, Dios nos sorprende y nos va a sorprender. Por eso es la urgencia de oír la voz de Dios, porque cualquiera se puede perder en la idea. No sé si me está entendiendo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué se movía en Samuel? Oh, en Samuel se movió el despertar profético, y es anunciado en el discurso de Pedro. Vosotros sois, desde Samuel en adelante, vosotros sois esta generación profética. A partir de Samuel hubo un cambio. No solamente se quedó los jueces atrás, sino que él fue juez y fue profeta, y la unción de Dios se desarrolló en escuelas de profeta, pero hubo un tiempo que era joven en oír la voz de Dios y el pueblo lo turbó. Queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey. Guapo, fuerte y hermoso, como un artista de cine, como el superhéroe de las películas. Ton, 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 ton. Saúl. Es él lo queremos, él lo queremos. Y Samuel se agobió, ese no era, pero Samuel se equivocó. Pero déjame decirte, Samuel tuvo un pequeño desliz, pero nunca más el enemigo lo engañó. Cuando dijo, tráeme la unción, trae aceite porque he desechado a Saúl. Ahora sí vas a oír la voz de Dios. Ahora sí vas a entender. Te has equivocado. No hemos podido equivocar, pero ahora sí vas a tener la verdadera unción. Mira, llama a los hijos de este señor tan lindo. ¿Cómo se llamaba? ¿El papá de David? Ese mismo. ¿Cómo? Isaí. Ese mismo. Y dijo, no, este no es. No metas la pata otra vez, Samuel, le dice el Espíritu. Ay, qué bonito este. Este no es tampoco. Ya el oído se le empezó a acostumbrar a oír la voz de Dios. ¿Cuántos tenemos el oído ya acostumbrados a oír la voz de Dios y ya no nos equivocamos tanto como antes? Sí, que la sangre de Cristo nos ha perdonado nuestros pecados, los errores que hemos cometido. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y dijo, Señor, ¿qué hago, Señor? Señor, ¿qué hago aquí? Yo no veo que tú me digas quién es. Pregúntale si tiene otro hijo, porque ese que no está, ese es conforme a mi corazón. ¿Qué es lo que está buscando Dios? Gente que le escuche conectado a su corazón. Ese es. Y sabe que lo ungió a escondidas y le tiró el aceite. Hijo mío, así dice el Señor, te levantaré no solamente como salmista, como profeta, como ungido. Serás, aleluya, parte de la dinastía y de la descendencia del Mesías. Oh, Dios mío, cuántas cosas. Vas a tener el poder y la unción de Dios. Ajá, ¿sí? Vas a tener el poder y la unción de Dios. Y ahí lo unge. Pero tenía un corazón humilde. Esos profetas con esa soberbia, que tú qué vas a hacer. Ay, Señor, seguimos adelante. Entonces de repente, aleluya, hay una transición. ¿Cuántos en el Espíritu están sintiendo esa transición? ¿Cuántos han sentido que por sus emociones se han equivocado muchas veces? Hechos 3:24 está la palabra que les dije, y todos los profetas desde Samuel en adelante, ¿cuántos han hablado también han anunciado estos días? Hoy también estamos en estos días de transición. ¿Qué pasa si no oímos la voz de Dios? Es que estamos viviendo bajo nuestras emociones. Y mire, si una cosa Dios va a ser recto en esta hora. Y usted dice, ¿qué? Él no fue siempre recto. Papá, Dios va a sacar la vara. Es cuando dice, basta ya de cuentos ya en mi iglesia, de tontería, de nueva era metidas en el templo, de falsos profetas y falsas profecías, de falsas doctrinas, porque Jesús vino a confrontar el espíritu religioso
en su época. Y Jesús hablaba continuamente en contra de esta gente y los confrontaba. ¿Por qué vienen los shaking, como dice el americano? ¿Por qué viene el sacudir? Porque Dios va a hacer algo nuevo. Si es necesario, se va a quedar con los valientes, se va a quedar con el remanente. Por eso le decimos a los jovencitos, por eso le decimos a los jóvenes, ten cuidado. Que cuando Él pase tirando aceite y escogiendo, tu cabeza esté lista y esté ahí para recibir la unción. Pero hay que pagar un precio. Por eso estoy haciendo el manual de Eliseo y Elías. Eliseo, Elías y los otros profetas, para que los jóvenes entiendan, los adolescentes entiendan. Resucitaste, Elías, caíste del cielo como un paracaídas, de repente bajaste, te pusiste delante del rey acá, así dice, no. Cuidado con Elías, que era el Dios él era el profeta de fuego. Él estuvo escondido, preparándose como Dios, con Dios como Juan el Bautista, sin que nadie lo supiera. Hoy el entretenimiento es tan grande que es difícil explicarle a un joven que en vez de estar entretenido, especialmente los adolescentes y los grandes a veces también, cuando no es una cosa es la otra, el fútbol, los deportes, yo que sé tanta cosa, pero decir, ¿cómo vas a ser un profeta? ¿Cómo Dios va a levantar profeta? ¿Cómo Dios va a levantar si no pasa ni una hora orando y escuchando, buscando la voz de Dios? Imposible. Entonces, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta generación? ¿Qué hacemos, Señor? Nosotros no podemos ser como Israel. Israel llegó un momento que no quiso oír, dice Zacarías 7:11. Mire lo que dice, busque conmigo su Biblia. Porque si usted no busca su Biblia y no lee la Biblia, no la marca, por eso la de papel es mejor que la... Pero no quisieron escuchar. ¿Quién? La iglesia, ¿quién? Los santos, ¿quién? El pueblo, ¿quién? No quisieron escuchar. Usted que es maestro, usted que es profesor, usted que es líder, usted que es anciano, usted sabe que muchos no quieren escuchar, no quieren seguir las reglas, no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. El colmo de los colmos. Y pusieron su corazón como un diamante. Ahí tenemos otra vez oído, corazón. Para no oír la ley ni las palabras del Señor de los ejércitos, enviada por su Espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Este shaking viene por causa de no querer oír a Dios. En los púlpitos le gustaba más contar los cuentos. Me pasó esto, me pasó lo otro, mi esposa se enojó conmigo. En las iglesias americanas se pasan contando historias de sus vidas personales. ¿Cuánto pueden corroborar conmigo eso? Estoy hablando de las iglesias americanas. Puro cuento, historia. Yo creo que el Espíritu Santo tiene que abrir nuestros oídos, humillarnos de verdad y decir, Señor, en estos tiempos tan difíciles, yo necesito saber qué es lo que tú quieres que yo haga. Santiago lo dice, mira perfectamente la ley de Jehová y escucha y haz. Estamos en el tiempo de la transición de las emociones y de los puros cuentos de nueva era a la verdad de lo que Dios
quiere hacer.